Háblenme claro, este es OBG Money, mi nombre es Jorge Peinado, sean bienvenidos todos. El día de hoy voy a estarles hablando sobre las recesiones económicas. Específicamente voy a hablarles sobre las recesiones económicas que han quedado plasmadas a través de la historia de los Estados Unidos. A lo largo del video voy a estarles dando mi punto de vista o mi análisis sobre la posible recesión económica que podríamos estar presenciando este 2023 a partir del tercer y cuarto trimestre. Pero yo creo que primero es necesario que comprendamos qué es una recesión económica y que esto no es nada nuevo, es algo que llevamos viendo desde hace muchos años. Desde que la economía existe, las recesiones económicas pues también existen. Simplemente hay que entender que es un periodo de tiempo donde la actividad económica de un país presenta un declive, usualmente caracterizado por una disminución significativa en la producción, en el empleo, en el comercio, entre otros indicadores económicos que son claves para nosotros entender que estamos atravesando por una recesión económica. Durante una recesión, la economía experimenta una contracción, lo cual significa que el crecimiento económico se ve desacelerado o se vuelve negativo. Las recesiones económicas son Definitivamente no es la fenómenos primera vez que pasa y normales y definitivamente no va a cíclicos ser la en última las vez que pase. economías de mercado. A menudo son causadas por una combinación de factores que podrían llegar a ser aleatorios, como la disminución de la demanda agregada o inclusive la contracción del crédito bancario o una caída de la inversión empresarial o incluso por una pandemia. Una recesión suele presentar algunas características comunes: disminución del crecimiento económico. La tasa de crecimiento económico se reduce significativamente o incluso puede llegar a volverse negativa. Caída del empleo. Las empresas pueden enfrentar dificultades financieras y reducir las operaciones, lo que lleva a despidos y un aumento en el desempleo. Esto significa que menos personas tienen empleo y pueden haber dificultades para encontrar trabajo, lo cual es súper negativo. Descenso de la inversión empresarial. Las empresas tienden a volverse un poco más cautelosas cuando enfrentan una recesión y suelen reducir su inversión en nuevos proyectos y expansiones. Esto tiene un impacto negativo, ya que reduce la creación de empleos nuevos, la innovación y el crecimiento económico a largo plazo. Disminución del consumo. Las personas pueden sentirse un poco menos seguras acerca de su situación financiera cuando atravesamos una recesión y por esto tienden a gastar menos. Esto puede llevar a una disminución de la demanda de bienes y servicios, lo que afecta negativamente a las empresas y puede agravar la recesión. Reducción de los ingresos fiscales. Sin duda alguna de las características más importantes, ya que esto tiende a tener un impacto negativo en las finanzas públicas, ya que los ingresos fiscales se disminuyen debido a la menor actividad económica y la reducción de los beneficios empresariales y salariales. Esto puede llevar a un déficit presupuestario y dificultades para financiar programas gubernamentales. Es importante tener en cuenta que las características exactas de una recesión pueden variar según la economía, las políticas gubernamentales y otros factores. Además, el análisis y la confirmación de una recesión usualmente se realizan retrospectivamente utilizando datos económicos y estadísticas. ¿Cuántas recesiones económicas ha atravesado Estados Unidos a lo largo de su historia? Sin duda alguna han sido varias. Vamos a dar un pequeño análisis sobre las más importantes. Esto nos remonta hasta 1819, considerada como la primera recesión económica importante en la historia de Estados Unidos. Fue causada por la especulación excesiva en el mercado de tierras y la caída de los precios agrícolas. 1837. Esta recesión fue provocada por un colapso del sistema bancario y el desplome del mercado de tierras, lo que resultó en una represión económica que duró varios años. 1873. Se desencadenó por la caída de los precios de las acciones de la compañía ferroviaria J. Coke and Company, lo que llevó a una recesión prolongada conocida como la Gran Depresión de 1873.
La Gran Depresión tuvo inicio en 1929 y finalizó en 1939. Fue la peor y más larga recesión económica en la historia de Estados Unidos. Se originó con el colapso del mercado de valores en octubre de 1929 y se extendió durante la década de 1930, caracterizada por las altas tasas de desempleo, quiebras masivas y contracción económica generalizada. Recesión de principios de la década de 1980. Esta recesión se debió a una combinación de factores como la alta inflación, las altas tasas de interés y la disminución de demanda. Fue seguida por una fuerte política monetaria y fiscal para controlar la inflación, lo que resultó en una recuperación económica a mediados de la década de los 80. Recesión de principios de la década del año 2000, también conocida como la recesión de las .com o la recesión del 2001. Fue provocada por el colapso del mercado de valores y la caída de numerosas empresas de tecnología después del auge de la empresa .com. Gran recesión 2007-2009, la última gran recesión que hemos presenciado en la historia de este país y sin duda alguna de los acontecimientos históricos más importantes a nivel económico que hemos presenciado. Esta recesión fue causada por la crisis financiera mundial, originada por el colapso del mercado inmobiliario, y la burbuja de crédito hipotecario tuvo un impacto significativo en la economía mundial y provocó altas tasas de desempleo y una contracción económica considerable. Bueno, y ustedes se preguntarán, coño Jorge, pero las recesiones económicas traen consecuencias consigo. Sí, obviamente sí, tanto a corto como a largo plazo. Incluso son consecuencias bastante graves. Vamos a hablar un poco sobre las más importantes, creería yo. El aumento de desempleo. Durante una recesión, las empresas pueden reducir su fuerza laboral o incluso llegar a cerrar, lo que conduce a un aumento de desempleo. Las personas pueden encontrar dificultades para encontrar empleo y produce una disminución en los ingresos y el poder adquisitivo de los empleados. Esto es bastante grave. La disminución de la producción y la inversión. La recesión provoca la reducción de la producción y la actividad económica en general, ya que las empresas disminuyen su producción y postergan inversiones. Esto puede llevar a una menor productividad y a una caída en la innovación del crecimiento económico a largo plazo. Dificultades financieras y quiebras empresariales. Las empresas pueden enfrentar dificultades financieras durante una recesión debido a la disminución de la demanda y los ingresos. Esto puede resultar en quiebras empresariales, especialmente para las empresas más pequeñas y las que tienen una situación financiera débil. Las quiebras pueden provocar la pérdida de empleos y contribuir al deterioro económico. Caída del valor de los activos y el mercado de valores. Durante una recesión, los precios de los activos como bienes raíces y acciones pueden disminuir significativamente. Esto puede generar pérdidas para los inversores y reducir las riquezas de las personas y las empresas. El mercado de valores también puede experimentar una fuerte caída, lo que afecta a los inversores y la confianza en el sistema financiero. Con esto podríamos dejar como finalizado la primera parte del video. Si el contenido de hoy fue de su agrado, los invito a que vayan a ver la parte 2, donde estaré exponiendo mi posición frente a la posible recesión económica.